románticos, encantada de saludarlos hoy como siempre, como todos los miércoles, en esta maravillosa noche rodeada de grata compañía, porque está con nosotros la licenciada Janet Viloria, quien es psicopedagoga con estudios en déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro del autismo y además estudios en psicogerencia y programación neurolingüística. La licenciada Viloria es además miembro directivo de la Policlínica de Especialidades. Y bueno, vamos a estar hablando de interesantes temas en esta noche. Por cierto que para comenzar pues nuestra reflexión de hoy, vamos a reforzar un poco el tema de que todos somos energía e información y nuestros sistemas de creencias y nuestro sistema de pensamientos son unidades de energía que crean justamente nuestra realidad e impactan nuestro organismo. Impactan nuestra situación física y nuestra situación, por supuesto, mental, y de allí pues que se generen una serie de situaciones en el plano real que todas vemos. Por eso es que es importante la calidad de esos pensamientos. Ahora les pregunto, o me atrevo yo a preguntar, en sus hogares, en sus familias, en sus instituciones o en sus grupos, ¿saben cuál es la calidad de pensamiento, de sistema de pensamiento que manejan? ¿Están de acuerdo con que esa calidad y ese estilo de pensamiento impacta no solamente a los adultos que están alrededor, sino a los niños y a los adolescentes, que son como esponjas, y que de esto depende justamente su vida actual y su vida futura una vez crezcan de adultos? Pero para que hablemos más en detalle acerca de los estilos de pensamiento y la implantación de un nuevo estilo de pensamiento que bien vale la pena hablar acá, vamos a dejar entonces en la palabra a la licenciada Janet Viloria. Janet, un placer tenerte acá en el programa. Gracias, Katy, por la invitación. Muy buenas noches a todo el público que nos escucha. Realmente muy interesante este tema, conocer, ¿verdad?, que del estilo de nuestros pensamientos depende la vida. Sí, justamente, nosotros estábamos promoviendo, pues para promover este programa justamente, hablábamos que del estilo de pensamiento que tienen los padres, y eso fue uno de los títulos, influye o se influye directamente en el estilo de pensamiento de los hijos, pero a veces parece que lo olvidamos. Tú, en tu experiencia como psicopedagoga, ¿cómo ves esta situación? Sobre todo porque cuando te llegan ya, a veces tienden como, en primer lugar, a negarse, según lo que me comentabas tras cámara, en segundo lugar, a echar culpas, cuando realmente debería existir más bien la responsabilidad. Es correcto, sí. Desde ese punto debemos de partir, que no trabajar culpabilidad, sino trabajar la responsabilidad. Y como padres eso nos corresponde. Desde muy pequeño la formación del niño es importante, en saber ese mensaje que se le está transmitiendo, ¿verdad? Ese día a día, que muchas veces sin darnos cuenta cuál es la información que se está llevando, y por lo tanto es esa grabación que el niño va formando, con el cual va llevando su camino, que lo va a conducir al éxito o no en su vida. Claro, tú me decías, ¿cómo es este proceso, por ejemplo, de que los padres te llegan en primer lugar negándose? A veces cuando te llegan, obviamente, en muchos de los casos son viendo que hay señales de alarma con relación a trastornos que pueden estar presentando los hijos. En el caso de déficit de atención e hiperactividad, que tú me decías también que no siempre van ligadas las dos. En el caso del trastorno del espectro del autismo, ¿cómo es ese proceso allí que los padres comiencen a reconocer esa situación? Ok. Muchas veces el proceso en sí como de evaluación, pues el signo de alarma, muchas veces no está dado dentro del hogar, ¿verdad? Porque es esa parte, como bien es cierto, la negación o el ver como que el día a día es la rutina como el niño se manifiesta dentro del hogar. Pero es importantísimo siempre acudir a ese llamado, digamos que es un llamado de alerta, que lo hace el docente. ¿Por qué el docente? Porque es cuando el niño se comienza a desenvolver en un ámbito más que escolar, también un ámbito social, donde él comienza a estar compartiendo con otros niños de su edad, y el docente esa preparación, pues está capacitado como para poder medir cuál está siendo esa conducta irregular que está observando en el niño. Por eso el llamado normalmente de alerta, el primer llamado, es con el docente que le hace a los padres, y es importantísimo saber escuchar.
se entiende que se trabaja muchas veces el miedo como padre, ¿verdad? La negación en primer momento, no, mi hijo no es esto, mi hijo no presenta lo otro, y realmente no en todos los casos tiene por qué existir una patología, simplemente que a veces de manera conductual, llevando un tratamiento, el niño va a mejorar. Volviendo al tema, porque aquí también lo hemos manejado con otros especialistas o otros profesionales, el tema de la culpa y la responsabilidad. Tienden a culparse, tienden a echar culpas a otros, a ver los padres en ese caso cuando se detecta alguna situación de este caso. Sí, es muy común escuchar en las consultas, ¿verdad? El día a día, cuando el padre dice es que tú lo tratas de esta manera o lo proteges de otra forma, y entonces comienza allí como que el paso de la responsabilidad. Realmente lo que buscamos es solucionar. O sea, es canalizar, buscar que las condiciones en ese ambiente mejoren para que ese niño pueda llevar un desenvolvimiento óptimo o mejor y poder socializar y llevar armónicamente una relación, no solamente con sus seres queridos, no solamente en su ámbito familiar, o sea, porque donde marcadamente se da es en el ámbito social y escolar que se comienza a ver el comportamiento del niño. Bueno, tú me decías tras cámaras que bueno, lo que ustedes implantan es un sistema de educación, en todo caso, o un plan de educación, que se maneja con los padres y se maneja también con los docentes, que más adelante vamos a hablar del rol importante que ellos ejercen, pero también hablando de ese plan, que no necesariamente tiene que ser que se detecte alguna patología, sino que de repente en el caso de los adolescentes, por ejemplo, una desviación de atención. ¿A qué se puede estar debiendo esa desviación de atención, ¿verdad? Que implica muchísimas cosas de acuerdo a tu experiencia? Lo que sucede hoy en día con la mayoría de los adolescentes. Ok, actualmente es muy común en la consulta, ¿verdad? Ciertamente no está dado solamente por un déficit de atención como tal, sino que el niño desvía la atención o digamos que el tiempo en el cual debe dedicar para lo que son sus actividades académicas dentro del hogar, cumplir con sus tareas, cumplir con sus proyectos, el niño desvía mucho de ese tiempo y la atención para estar con otro tipo de herramientas que si bien en momentos nos benefician, o sea, hay que controlar eso, ¿okay? Como es el uso de los videojuegos, o sea, el uso de las computadoras, con las redes sociales, los celulares, y estamos viendo, o sea, todos los especialistas en esta área, o sea, y nos llama con preocupación cómo estas herramientas también están influyendo, pero negativamente, dentro de lo que es el rendimiento académico. ¿Cómo se hace en este plan? ¿Cuáles son las sugerencias, por ejemplo, que tú comienzas a hacer para el manejo, por ejemplo, de la tecnología, de los aparatos como la televisión, no solamente los juegos, los videojuegos, correcto, el manejo de las redes sociales, del celular, de estar conectado todo el tiempo? Es correcto, Katy. Bueno, la intención nunca es quitarles por completo esto, lo que tenemos es que hablar, ¿verdad? Y a través de un tratamiento siempre, a través de las terapias, es que ellos internalicen, o sea, cuáles son las prioridades, y de esa manera también llevar una negociación. Por supuesto, para esto tienen que estar involucrados los padres, porque no solamente con el niño nos vamos a cumplir con el tratamiento, o sea, los padres también tienen que ser partícipes, ¿verdad? Y ellos son parte de nuestro equipo, o sea, el equipo no se forma solamente con el especialista y el paciente, o sea, los padres son muy importantes para nosotros, porque recuerda que el niño asiste a la sesión de terapia una vez a la semana. En cambio, el manejo es diariamente en el hogar y en el ámbito escolar con el docente. Entonces, hacerle entender cuál es su responsabilidad, cuáles deben de ser sus prioridades, ¿verdad? Y de acuerdo a esto, llevar una negociación con el uso de las herramientas. Que eso sirve para todas las familias, ¿no? Por Esa supuesto. es la recomendación en todo caso, porque de acuerdo a tu experiencia entiendo que tú ves que ese es el comportamiento o el común denominador en muchas de las familias hoy en día. Exacto, de las fallas que estamos teniendo ahorita mayormente con lo que en las consultas, o sea, la debilidad, el bajo rendimiento académico, está demostrado que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con el uso de estas con el uso de las herramientas. Correctos. De las herramientas. ¿Cómo pudiera ser una negociación, dar por horas? ¿Cómo puede Es ser? correcto, o sea, se debe establecer un tiempo, ¿verdad? Un tiempo donde tanto el niño anteriormente, no es que le vas a entregar el equipo y luego que le vas a decir ya es el tiempo, no. O sea, mira, tú tienes 40, 45 minutos para utilizar esta herramienta, posteriormente vas a hacer una actividad, ¿verdad? O sea, tienes que hacer algo que el niño también
sienta que tiene en eso un interés, o sea, motivarlo para que haga otro tipo de actividad que no esté completamente dedicado a lo que es la actividad con el juego. Muy bien. Si tuviésemos que comenzar a cambiar pautas de pensamiento, además de esas herramientas, o el uso de esas herramientas que tú dices, de los casos que te llegan, ¿qué pudiera decirse? Por ejemplo, está el caso de la disciplina con respecto a las tareas, está el caso del empoderamiento que tienen que asumir, está el caso de la alimentación. Correcto. Está el caso de la relación o la comunicación que deben tener con los padres. Más que deber, pues realmente es tener para llevar una relación armónica. Si tuviéramos que irnos paso por paso, aunque yo sé que eso es un todo, ¿no?, que ustedes manejan, ¿qué recomendaciones harías a los televidentes y a los padres que están viendo? Mira, realmente es un conjunto de situaciones, ¿verdad?, que debemos de manejar, pero primeramente es llevar una comunicación efectiva con ese niño. O sea, a través de la violencia, a través de los gritos, no vamos a lograr que el niño capte cuál le está haciendo el mensaje. Realmente entonces lo que estaríamos transmitiendo de esta manera es enseñar más, o sea, lo que no queremos ver. Entonces se va a presentar un comportamiento en el niño que va a ir creciendo como la bolita de nieve. Cada vez el niño se vuelve más explosivo, ¿verdad?, porque no logra captar el mensaje. O sea, lo importante es desde un inicio, y allí es lo principal de cuando se inicia un tratamiento en psicopedagogía, ¿verdad? En el momento de iniciar el tratamiento, las terapias tienen que ir dirigidas primeramente con los padres para orientarlos cómo va a ser su comportamiento dentro del hogar, cuál va a ser la negociación con ellos, cómo deben actuar ante determinadas situaciones que bien se van a presentar, porque no es fácil, o sea, que tú vayas a modificar conducta dentro de un hogar y me vayas a decir que del primer día todo va a funcionar perfectamente. Claro. No es así, porque te pongo un ejemplo, es como que un niño, tú lo acostumbres que el niño se acueste a la hora que él quiere, o sea, no tengas establecido un horario, una disciplina para dormir, y el primer día tú quieras que el niño, o sea, al establecerle su horario, el primer día no vaya a existir un berrinche, no vaya a existir una dificultad para lograrlo, pero poco a poco, en la medida que esto se va haciendo rutina, se hace la disciplina, se cumple armoniosamente. Entonces la situación primero es manejarlo en la disciplina a través de una comunicación efectiva. Y ahí vamos haciendo las negociaciones con el niño. En el caso de la alimentación. En el caso de la alimentación es muy importante la dieta. Eso también se ve actualmente mucho, ¿verdad? Niños ansiosos, se vuelven ansiosos ante los alimentos en situaciones que ellos los estresan, o sea, se les produce miedo ante momentos de presentar una evaluación, de presentar un proyecto. Y si bien algunos niños dejan de comer, se dejan de alimentar en ese momento, otros tienden a comer más, porque piensan que con la alimentación están ocultando lo que está pasando dentro de ellos. Simplemente lo que está pasando dentro de ellos es el miedo. Allí nuestro papel como profesional es enseñar al niño a manejar esa parte del miedo, a vencerlo, porque el poder está dentro del niño. Claro. O sea, nosotros damos las herramientas, nosotros trabajamos y enseñamos a ese niño a manejar esa situación de miedo. Para controlar en ese caso la alimentación, por ejemplo, porque tengo entendido también, o puede ser, o he escuchado, de que cuando el niño tiende a ser obeso puede ser por sobreprotección o como una demostración en el campo emocional de ser sobreprotegido, y bueno, que al final son miedos, ¿no? En algunos casos eso se da, se da la obesidad a una temprana edad, por esto mismo que te estoy diciendo. Primero, o sea, no hay unos hábitos de alimentación establecidos, hábitos para formación de hacer ejercicio a diario, y si hay antecedentes en la familia ya con algún tipo de patología, obesidad, eso también va a tender a estar presente, pero se produce en niños ansiosos, muy ansiosos, que no pueden controlar, o sea, cuando no están siendo ayudados, no pueden controlar este tipo de miedo que se les presenta y buscan es comer, sobre todo dulces, gaseosas, es lo que más se ve. O sea, cuando tú haces la historia, interrogas a los padres, siempre el padre te manifiesta que come dulces, que toma frecuentemente gaseosas, helados. Sí. De hecho, he llegado a tener pacientes en mi consulta, niños, sobre todo adolescentes, que ocultan ese tipo de alimentación. O sea, en algún lugar, o sea, su espacio, digamos, su habitación, su escritorio, su área de hacer las tareas,
ocultan ese tipo de alimentos para luego consumirlos que no les llame la atención cuando los padres no lo están viendo. Ahora, pero eso como todo, Janet, tiene que ver con los padres directamente, tiene que ver con la formación o el ambiente, porque yo tengo entendido que tú atiendes a niños que van desde los 2 años y medio, pero como lo conversábamos con otra amiga que está aquí, que es la doctora Miriam Oduber, antes de comenzar el programa, obviamente esos niños es difícil tratar o de llegar a ver alguna situación con ellos sin comenzar antes por los padres. Sí, por es toda correcto. esa formación y ese sistema de creencias, porque vuelvo y caemos aquí porque estamos hablando de cuánticamente, que es el manejo de energías, de creencias, de pensamientos, de sentimientos que nos llevan a la acción, tiene que ver justamente con el clima que generan los padres. Pero vamos a un breve corte, Janet, porque de esto hay muchísima tela que cortar. Tenemos con nosotros a Janet Viloria, quien es psicopedagoga, pero además es directiva de la Policlínica de Especialidades y es especialista y seguidora de lo que es la psicogerencia y la programación neurolingüística. Estamos hablando sobre el caso de las creencias, la formación de los niños, de los adolescentes y por supuesto de los adultos de hoy. Ya volvemos con más de Cuánticamente. Gracias por escribirnos a través del 0424-617-6615. Ya regresamos.